Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de hablar, bueno, esto pasó después de que Jesús ya había resucitado. Seguramente, y bueno, y en otros libros habla que él ya había aparecido a los discípulos, pero Mateo se enfoca en en este momento donde apareció y estaba con ellos, y les va a dar como este mandato. Entonces dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de darle la gran comisión, esto fue lo que les dijo. Y, y me parece relevante porque podemos ver quién, o podemos hacer como enfocarnos en quién lo está diciendo. Entonces nos recuerda que Él es quien tiene todo el poder, y generalmente en la Biblia hay ocasiones donde dice en el cielo y en la tierra, o entre el cielo y la tierra, y no se refiere solamente al cielo y la tierra, sino que se está refiriendo al universo, a un todo, a un universo, sí, de manera como completa. Y está diciendo que Él es quien tiene el poder y el dueño de todo cuanto existe. Entonces, para reafirmarlo, vamos a leer Efesios, y está hablando del poder del Espíritu, y dice, en Efesios 1:20 dice: la cual operó en Cristo, y resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Y pues está hablando del poder de Dios, ¿no? Está hablando de la soberanía de Dios. Y me parece muy bonito porque a veces, bueno, nosotros nos lo dicen cada rato en la iglesia y uno como que se le olvida, ¿no? Cuando nos hacemos cristianos, también ya Dios es dueño de todo cuanto existe, pero nos sometemos como voluntariamente a su poder, a su gobierno. Entonces Dios también es poderoso y gobierna sobre nosotros. Y eso también nos está dando la gran comisión, pero nos está recordando cuál es la posición de Él. Él es el dueño de todo cuanto existe, Él es el todopoderoso. Y también nos está recordando nuestra posición, ¿no? Pues que nosotros somos sus hijos, y somos como de su propiedad. Amén. Y esto digamos que entendemos que es un mandato y que lo hace con autoridad, pero también nos debería dar paz. A veces cuando vemos tanta injusticia, ¿no? Tantas cosas que pasan en nuestro país, cosas pasando alrededor del mundo, aún cosas cercanas que uno de verdad como que lo contraría a ver tanta injusticia y tantas cosas difíciles que pasan. Este versículo también nos trae paz. Que Dios tenga la potestad de todo cuanto existe nos debería dar tranquilidad y descanso en Él. Amén. Y no es como a veces cuando personas malvadas o ciertas personas tienen poder, a uno eso como le da susto, ¿no? Porque el poder es algo que mal usado puede hacer mucho daño a los demás. Pero bueno, en este caso nosotros tenemos como descanso en que Dios es todopoderoso, y también debemos ser como un poco escépticos al otro tipo de poder, al poder del dinero, al poder político. Nada de eso debería perturbarnos, porque al final sabemos que sobre todo y sobre todos está el Señor. Amén. Y este poder nos sirve para la autoridad, porque simboliza la autoridad que Él tiene sobre nosotros, pero también es un poder que guía y es un poder que nos fortalece. Y me gusta este versículo porque es como si se anticipara a nuestras excusas. Este poder que está mostrando es para decirnos que está con nosotros, que Él es quien nos guía y además que Él es quien nos manda. Entonces es muy bonito. Este mensaje lo llamé, después de esta introducción, lo llamé, este no es el final, este es el principio. Y vamos a leer ahora el versículo 19.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos envía a conquistar las naciones para Cristo, a través de anunciar las buenas nuevas. Es un poquito o bastante diferente a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que a veces enviaba a los profetas a decir, con ciertos mensajes un poco más de juicio. Y no es que no merezcamos el juicio, porque nos portamos súper bien o porque el mundo, mejor dicho, está sin pecado, no. Tal vez, o sea, merecemos el mismo juicio que las personas en aquella época. Pero Dios nos envía a conquistar las naciones a través de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y dice, id. ¿Quién es él? En ese momento le estaba hablando a los 11 apóstoles y le hablaba a Pedro, a Tomás, a Pedro, el que pues se caracteriza, a veces uno hace como énfasis en su personalidad, que a veces era como muy apasionada, pero a veces también como que tenía actitudes que no eran precisamente las más espirituales. Habla de Tomás, que fue el que dudó. Estaban todos, estaban los 11 y eran personas como nosotros, eran personas imperfectas. Y los está enviando a ellos. Y dice que a todas las naciones. Hasta ese momento el evangelio había sido un poco más concentrado en los judíos, pero ahora lo está extendiendo a todos nosotros, a los gentiles. Y si tratáramos de hacer como de mirar de aquí hacia atrás, hasta ese momento en que les estaba hablando a los apóstoles, pues para nosotros ha sido una gran bendición esa gran comisión que les dejó, y seguramente tuvieron que trabajar los apóstoles, tuvieron que trabajar muchísimas miles de personas, miles de cristianos, para que este mensaje llegara hoy hasta nosotros, para que la Biblia llegara a nuestras manos, para que alguien nos hubiera hablado de Jesucristo. Yo quisiera que todos recordáramos quién fue la primera persona que nos habló de Jesús. De pronto no fue esa persona quien nos discipuló, de pronto después vinieron otras personas y nos discipularon, y otras personas y nos han apoyado en el proceso, pero todos ellos han sido como parte de la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y nos dice que llevar la buena noticia. Ay, perdón, que aquí no anoté el libro, pero bueno, les voy a leer estos versículos. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Aquí está reafirmando que la promesa, o sea, nosotros tenemos que hacerlo con amor y llevando el mensaje de la salvación, llevando las buenas nuevas de que Jesús nos salvó. A veces nos cuesta, ¿no? Porque primero hay que anunciar el mensaje. La pastora lo decía en algún momento. Una cosa es proclamar el mensaje y otra cosa es discipular. Y aquí en el versículo 19 y 20 ya vamos a hacer foco en eso. Nosotros tenemos que ir a ser discípulos. Discípulos son como estudiantes, enseñar. Y no es tan fácil enseñarle a personas que no conocen de Jesús, porque cuando no conocíamos a Jesús vivíamos en pecado, y no es tan sencillo. A veces no son las personas más dóciles, ni nosotros hemos sido dóciles cuando nos han enseñado. Entonces a veces tiene cierto reto, ¿no? Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación de su Espíritu Santo. Amén. El cual derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros también éramos y somos así, ¿no? Que yo creo que aquí podría el pastor, no lo dice ni
ni la pastora, ni quien nos discipula lo dice, pero aún nosotros somos a veces rebeldes, a veces no somos los más disciplinados o los más constantes, y cuanto más si nosotros quisiéramos, claro que debemos tener tenemos personas cercanas a quien podríamos discipular, debemos hacerlo con esa misma paciencia y con ese mismo amor que lo han hecho con nosotros, ¿no? Y no es una tarea sencilla, pero es la tarea que Dios a la que Dios nos envía. Y el discipulado es un proceso, es enseñar, es como una escuela, ¿no? Donde tenemos que aprender los mandatos que nos dejó el Señor Jesús, pero también ayudarlos a aplicarlos en su vida y estar ahí constantemente para apoyarlos y para animarlos. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, en el nombre del Padre, pues así como cuando Dios nos creó, nosotros, digamos que estaba actuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. Aquí en la redención también está actuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre como nuestro creador y nuestro dueño. El Hijo como nuestro Rey. Y nuestro Rey quiere decir quien nos gobierna. Y nuestro Redentor. Y el Espíritu Santo, pues también lo hemos aprendido, yo creo que durante estos años, el Espíritu Santo es quien realmente nos regenera y quien realmente hace el cambio en nosotros y hace que seamos personas nuevas para el servicio de nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, dice que cuando somos bautizados en el nombre de las tres personas, que en realidad es uno, que es nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese bautismo significa como que de manera voluntaria hacemos un pacto con el Señor a morir a lo que fuimos antes, a morir al pecado, a morir a la carne, y nos decidimos ahora a vivir en el Espíritu, a vivir en el Señor Jesucristo. Y a eso es lo que nos llama, que debemos hacer discípulos, pero también debemos bautizarnos. El bautismo es sí, nuestra señal, es como diciéndole a Dios y a los hombres, yo decido seguirte, yo decido estar en tu gobierno, yo decido ser tu hijo, y lo acepto. Es como cuando uno está en la casa de los papás, claro. Todo lo que hay en la nevera, yo puedo disponer de eso y comer lo que quiera, yo tengo todos los beneficios. Los papitos cuando tienen dinero, las primeras necesidades que suplen son las de sus hijos, ¿no? Y uno es como de alguna manera propietario de todo lo que hay en la casa y puede gozar de las cosas que hay en la casa, pero también tiene que cumplir los deberes que hay en la casa y las normas que los papás establecen. Asimismo es cuando nosotros decidimos bautizarnos y nosotros decidimos ser parte del reino de Dios. Amén. Y dice, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando dice enseñándole todas las cosas que os he mandado, pues hace referencia obviamente a cumplir los mandamientos. Y nosotros somos, cuando les digo que la enseñanza este es el principio y no el fin de nuestra historia, es porque nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo, pero con el fin de discipular a otros. Es como cuando vamos a la universidad o cuando tomamos un curso de algo que no sé, que nos proponemos hacer o que queremos tomar. No es solo ir a hacer, voy a poner un ejemplo, el curso de pastelería. Pues porque qué sentido tiene uno ir a hacer el curso de pastelería y si nunca va a hacer pasteles, sino que uno hace el curso y cuando por fin se gradúa, ahí está arrancando, ahí está comenzando. Cuando nosotros somos discípulos de Cristo, ahí estamos comenzando, ese es el principio. ¿Y para qué somos discípulos? ¿Para qué fuimos enseñados? Para enseñar a otros del mensaje del Señor y de los mandatos del Señor. Entonces, esa debería ser como nuestra aventura y estar como muy animados en ese propósito, como cuando, no sé, como el que tiene vocación de médico, de enfermera, los maestros,
uno a veces conoce maestros que son increíbles, que de verdad se les nota el amor hacia sus estudiantes, que quieren influir en sus vidas, que quieren enseñar. Asimismo, ellos no van a hacer su carrera en la universidad y cuando terminan, listo, ese era mi propósito. No, ese es el principio. Ahora viene lo emocionante, ahora viene lo chévere, que es ir y hacerlo. Ir, y lo mismo para nosotros. Nosotros somos discípulos y vivimos y estamos en el proceso toda la vida, pero aquí comienza lo emocionante, aquí comienza la parte buena, la parte que deberíamos nosotros disfrutar, y es comenzar a ser discípulos, comenzar a enseñar a otros. Amén. Y enseñarles los mandamientos también implica ser pues más que transparentes, fieles, realmente fieles a los mandamientos que Dios nos da, no ni añadir ni quitar, solamente y yo creo que aquí en la iglesia lo hemos vivido, y yo se los agradezco a los pastores que o sea, lo que nos enseñan de Jesús es como lo que dice la Biblia, ni le ponen ni le quitan. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Si nosotros estamos discipulando a alguien, pues nosotros le podemos decir lo que dice la Biblia. Una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es mi opinión. Yo no puedo nosotros no deberíamos estar como en invenciones o imponiéndole cosas a las personas que no son bíblicas. Y nosotros como discípulos también tenemos que estar siempre atentos, ¿no? No somos tampoco discípulos ciegos. Si alguien viene a decirnos cosas que no están en la Biblia o que no son mandato de Dios, nosotros tenemos la Biblia, nosotros podemos leerla, nosotros podemos escudriñar y podemos saber que sí y que no. Amén. Pero esta es como lo que Dios espera que nosotros le enseñemos a otros, y cómo aplicar esos mandamientos en su vida. Eso es un proceso que requiere constancia, y yo creo que esa es la parte más difícil. De alguna manera proclamar el evangelio, pues uno va uno lo proclama y ir de vez en cuando o estar pendiente o cuando tiene la oportunidad. A mí me pasa, ¿no? Con mis amigos, que uno a veces ve como tanta necesidad o que están pasando por problemas y uno quisiera ayudar. Pues la forma en que uno tiene o en que yo siento que puedo ayudar es como orando o hablándoles de Jesús, pero esta es la parte fácil, proclamar, sin decir que lo sea completamente. Pero la parte que me parece un poco más compleja es discipular. Discipular requiere constancia, requiere paciencia, requiere estar ahí presente cuando ellos lo necesitan. No es como, estos días veíamos una película con mi esposo y decían, era una película cristiana y decía que habían personas que en la pesca deportiva pescaban, sacaban el pescado y volvían y lo metían al agua. Nosotros no podemos hacer pesca deportiva con nuestros discípulos. Nosotros pescamos y nos tenemos que quedar con la persona apoyándola y soportándola. Entonces esta es la labor realmente pues compleja, ¿no? Que requiere que tiene un reto importante. Y aquí viene la parte más bonita, toda bonita. Dice, estará con nosotros hasta el fin del mundo, enseñándolos a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y pues qué bonito para nosotros, pero también pensemos un poquito en cómo lo tomaban los apóstoles. Jesús se iba a ir igual, se iba a ir, o sea, su presencia corporal iba a dejar de estar con ellos. Y les está diciendo, bueno, eso les conviene porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y no es como en las películas animadas o aún en las novelas, creo que en muchas partes dicen eso como, me voy pero siempre me tendrás en tu corazón. No es solamente como los recuerdos que obviamente quedó la palabra y quedan los recuerdos de lo que hizo Jesús y eso genera un gran impacto, pero también Él no les está diciendo como quedaré para siempre guardado en tu corazón con los recuerdos, no, Él les está diciendo voy a estar con ustedes en espíritu. Es decir, tenemos una persona que es el Espíritu Santo que está todos los días con nosotros. A veces no lo sentimos, o sea, no lo percibimos todo el tiempo, pero yo creo que ni siquiera no es porque Él no esté, es porque nosotros somos quienes no estamos como sensibles a Él. Por eso algunas ocasiones uno es como más sensible en los tiempos difíciles, ¿no? Ay, cuando uno está en prueba ahí
Sí, que siente la presencia del Espíritu Santo cuando uno tiene dificultades, ahí sí que lo siente porque Él está ahí todo el tiempo, pero usted está más dispuesto a escucharlo, la verdad. Usted lo necesita más y lo busca más. Entonces, Jesús les está diciendo, hay una persona que va a estar con ustedes, ¿cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Van a pasar siglos y siglos y han pasado y el Espíritu Santo sigue con nosotros. Y cuando dice presencia, no se refiere como no ausencia, como a permanentemente ahí con nosotros. Y el Espíritu Santo a veces nosotros decimos, pues bueno, es quien nos regenera, es quien nos cambia por dentro, es quien nos consuela, pero también se nos olvida que es el Espíritu Santo que tiene todo el poder del Padre y del Hijo, que es igual, que es poderoso, que nos acompaña, que nos da la fuerza. A veces, o a mí me pasa, en el trabajo sobre todo, hoy tengo un trabajo maravilloso, pero a veces tienen muchísimos retos y retos que me hacen por la mañana arrodillarme, en la noche arrodillarme y a veces en el día arrodillarme. Y bueno, gracias a Dios por eso. Eso es genial, porque cuando en esos momentos es que uno se acuerda que el Espíritu Santo está ahí todo el tiempo y está ahí no solo para consolarme, sino que tiene poder, que realmente me da la victoria, que me da la firmeza y que nos da todo lo que necesitamos para seguir adelante. Amén. Y esta palabra que usa como todos los días, todos, significa en realidad en todo, todos los días, en todo es, en todo. Hay una canción, no me acuerdo de quién es, Celedón, creo que es un vallenato, y dice como, Dios dame vida y salud, que lo demás lo resuelvo yo. Y yo digo, ay, ojalá yo tuviera la capacidad de resolver todo el resto, pero no, la verdad es que nosotros somos tan dependientes de Jesús y es maravilloso que así sea. Mire, para llevar buenas relaciones con la familia, necesitamos depender de Dios. Para educar a nuestros hijos, que no es una tarea fácil, dependemos de Dios, dependemos de Dios en el trabajo, dependemos de Dios en todo lo que hacemos, en nuestra salud, como en cada área de nuestra vida, es una permanente dependencia de Dios para nosotros como cristianos. ¿Cuánto más no lo es en esta misión que Él nos encomienda? Y esta misión que Él nos encomienda es ir y enseñar, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos y estar ahí en sus asuntos, en los asuntos del papá, como cuando hay un padre de familia que tiene una profesión y le hereda a sus hijos, no sé, sus fincas, vaya, hágase cargo. A nosotros también nos dice, hágase cargo, y lo que tenemos que hacernos cargo es de sus asuntos, de discipular. Entonces, ¿cuánto más Dios no está con nosotros? Y nosotros tenemos que depender en esta comisión que nos ha dejado. No es algo que podemos hacer por nosotros solos, y no podemos hacer por nosotros solos como lo normal, lo que es como las cosas de nuestra vida cotidiana, pues mucho más necesitamos a Dios en esta comisión que nos ha dejado. Y yo creo que uno ha visto, ¿no? Que a veces cuando uno se cree autosuficiente, comienza a hacer las cosas como por sus propias decisiones o dejando un poco como esa relación íntima con Dios, todo también comienza a coger otro rumbo y comienzan como a desviarse las cosas. Bueno, y para terminar, pues esta es también una palabra de aliento para todos los ministros fieles, que ha sido como, pues que sabemos que la tarea es dura, y para nosotros también, para cada uno de los que escuchamos, para cada uno de los que estamos aquí en la iglesia, para mí es un llamado, y es para lo que estamos hechos nosotros como cristianos, no solamente para
para que nos proclamaran y para que nos discipularan otras personas, sino para discipular a otros y ayudar a otros. También es un acto de amor, ¿no? Es como si uno ve personas enfermas, uno a veces tiene amigos o conocidos enfermos, familia enferma, uno mismo, y uno dice, y usted sabe cuál es el remedio a esa enfermedad. Es como cruel no dársela, ¿no? Es como cruel no. Y asimismo, cuando uno ve a las personas perdidas, sumergidas en sus pecados, a veces en depresión, en cosas difíciles, también es cruel no hablarle de Jesús, porque Jesús es la respuesta a los problemas de nuestro país, a los problemas de nuestra familia, a mis problemas, a sus problemas, y sería un poco cruel no hacerlo. También es un acto de amor, y es ese amor el que nos debe, el amor hacia Dios, pero también el amor hacia nuestro prójimo, el que debe guiarnos a discipular. Amén. Entonces, bueno, los invito ahí donde están, que nos dispongamos para orar unos minuticos. Señor Jesús, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias, Señor, por todas las personas que han pasado por nuestras vidas, Señor, por las personas que hicieron que la Biblia llegara a nuestras manos, Señor, por las personas que hicieron posible que fuera traducida, Señor. Gracias por la primera persona que nos habló de ti, Señor. Gracias por la primera persona que oró por nosotros. Gracias por quienes nos han discipulado. Gracias por los que nos han tenido paciencia, Señor. Gracias por los que han estado ahí en tiempos difíciles, firmes al lado nuestro, para decirnos que tú tienes el control, para decirnos que tú eres todopoderoso. Gracias porque cuando todo estaba oscuro, Señor, cuando todo parecía llegar a su final, Señor, cuando todo parecía sin esperanza, Señor, en ese momento estuviste tú, pero también estuvieron tus discípulos, Señor, que nos cuidaron y nos trataron y nos mostraron de tu amor, Señor. Gracias. Gracias también por la Biblia, por tus mandatos, Señor. Gracias porque nadie puede venir a engañarnos fácilmente, Señor, porque nosotros sabemos cuáles son tus mandatos y también sabemos cuáles son invenciones de hombres, Señor. Gracias. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ir a ella y saber qué es y qué no es, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por crearnos, por redimirnos. Gracias por el Espíritu Santo que todos los días está en todo con nosotros, Señor. Gracias por tu compañía, por tu amor, por tu poder, porque en ti, Señor, logramos hacer cosas de las que ni siquiera creíamos que íbamos a ser capaces. Gracias porque nos capacitas, Señor. Yo te ruego, Señor, en esta hora que pongas en nuestro corazón, que siempre es como que hagas brotar esa semilla, Señor, ese deseo de ayudar a otros, Señor, de enseñar a otros, que así como nos han enseñado, que así como esa enseñanza, Señor, ha florecido en nuestras vidas, que nosotros también podamos ayudar a regar esa semilla, Señor, en otras personas, que nosotros podamos ayudar a sembrar, que nosotros podamos ayudar a otras personas a florecer, Señor. Danos la paciencia, danos el amor, la sabiduría, tu gracia, tus estrategias. Todo lo que necesitemos, Señor, está con nosotros, Señor, para hacerlo. Pon ese deseo en nuestros corazones, Señor, de servirte, de seguirte. No solo el deseo, Señor, sino también la disciplina, Señor, que esa vez es lo que más necesitamos para discipular y para enseñar a otras personas, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias por esta comisión, Señor, que realmente ha cambiado y seguirá cambiando el mundo, Señor. Ayúdanos a hacerlo a tu manera, ayúdanos a hacerlo dependiendo de ti, Señor, y no de nosotros mismos, Señor, para hacerlo de manera correcta, Señor, porque como todo se podría dañar, Señor, pero si lo hacemos de tu mano, si lo hacemos con tu guía, con tu compañía, Señor, poder hacer de bien para la humanidad, Señor, como sabemos que es tu propósito, Padre bueno. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.